El viernes pasado les di esta imagen y les pedí que iniciaran una búsqueda. Decía, en este barrio algunas personas hablan de la misma palabra pero sin nombrarla. Para poder descifrar cuál es, hay que buscar las pistas que dicen sus habitantes. ¿Cuáles son las pistas? Bueno, deberán tener en cuenta que todos los que dan buenas pistas tienen una prenda de ropa en común. Y los que dan pistas falsas tienen lo mismo en la cabeza y no es el pelo. Fíjense que si observamos bien, todos los que dan pistas falsas eran 3 personas y tenían algo en la cabeza y no precisamente el pelo, que llevaban en la cabeza un sombrero. Y decían, por ejemplo, el payaso decía, tiene patas y canta. El señor de traje y maletín y sombrero decía, se puede lavar. Y la señora que está abajo, a la derecha, que tiene sombrero y anteojos, decía, puede ser redonda. O sea, esas 3 son pistas falsas. Tenemos que buscar dentro de todas las otras para ver cuál es la pista, la palabra que está escondida. Y decía, generalmente es blanca, para dártela pueden pedirte algunos datos, tiene 2 vocales distintas, es de papel, se puede hacer a mano con la computadora, siempre te queda una copia, no se fractura, pero sí se corta. También hay con dulce de leche o crema pastelera. Entonces, la palabra que teníamos que encontrar era factura, que es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. La factura es el documento que perfecciona la compraventa de bienes y o la prestación de servicios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la perfecciona? Porque cuando yo compro algún bien, puede ser un electrodoméstico, algún artículo en la ferretería, algo en el almacén, en una tienda, en la farmacia, me entregan cuando termino de hacer la compra una factura. Y cuando yo accedo a la prestación de un servicio, como puede ser, por ejemplo, contratar un abogado, un contador, un arquitecto, un pintor, un albañil, cuando ellos terminan de realizar el trabajo que tenían que hacer, me van a, o sea, de prestarme el servicio, me van a dar una factura. Entonces, la factura siempre la confecciona el vendedor y se la entrega al comprador. ¿Cómo se emite? Por original y por duplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer 2 copias. La copia original va a quedarle al comprador, que es quien registra la compra. O sea, utiliza ese documento para registrar en sus libros la compra. Y el duplicado queda en poder del vendedor, que va a registrar en sus libros la venta. Hay diferentes tipos de factura, teniendo en cuenta quién la emite, o sea, quién confecciona la factura y quién es la persona que recibe el documento. O sea, teniendo en cuenta quién la emite o quién es el emisor, tengo que tener en cuenta qué es el vendedor frente a la AFIP, es decir, frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Y quién recibe el documento? O sea, tengo que tener en cuenta qué es el comprador para la AFIP. O sea, ante el pago de impuestos, ¿a qué categoría pertenece? Entonces, cuando el emisor, o sea, el vendedor, es un responsable inscripto y el comprador, que es quien recibe el documento, es un monotributista, un consumidor final o un exento, es una persona que no tiene que pagar IVA por sus actividades, la factura tiene la letra B. Y cuando el emisor, o sea, el vendedor, es un responsable inscripto
y el comprador es otro responsable inscripto, la factura va a tener la letra A o la letra M o la letra A y va a tener una leyenda que dice pago en CBU informada. Nosotros vamos a trabajar solamente la factura A común. La factura A dijimos entonces que el emisor era un responsable inscripto y que era destinada a otros responsables inscriptos. En algunas oportunidades esa factura A puede ser reemplazada por un ticket factura A que lo emiten las impresoras fiscales que están autorizadas por la AFIP. Y la factura B la emiten también los responsables inscriptos, pero dijimos que estaba destinada a consumidores finales, monotributistas y exentos. Y puede ser reemplazada por un ticket factura B que se emite también por impresoras fiscales aprobadas por la AFIP. Y hay otra factura, que es la factura C. En este caso, los vendedores que la emiten pueden ser monotributistas o pueden ser exentos. Y estos se las hacen o se las emiten para los compradores que son monotributistas, responsables inscriptos, exentos o consumidores finales. O sea que la factura C la emiten los monotributistas y los exentos y los compradores van a ser cualquier categoría. O sea que estos responsables emiten un solo tipo de factura. Esa factura C, fíjense que es muy parecida a la factura B y tiene el IVA incluido en el precio. Ahora, para poder confeccionar una factura, nosotros tenemos que tener en cuenta que el IVA, o sea, es una abreviatura, la letra I, la B corta y la A, y significa impuesto al valor agregado, que es un impuesto nacional controlado por la AFIP, o sea, por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este impuesto grava la venta de bienes muebles y las prestaciones de servicios. Y tienen una alícuota diferente, que es la alícuota, es el porcentaje del impuesto que vamos a pagar. Por ejemplo, en el caso de bienes muebles, del caso de intereses o prestaciones de servicio, esa alícuota o ese porcentaje de impuesto es del 21%. En el pan, en la carne, en las frutas y en las verduras es del 10,5%. Y en los servicios públicos, como la luz y el teléfono, es del 27%. Vamos ahora a confeccionar una factura A. Esa factura A, arriba donde dice nombre, tenemos que poner el nombre del vendedor. Es decir, acá fíjense que dice segundo año. O sea que ustedes serían los vendedores. Tiene un número de comprobante, tiene la fecha, el nombre de factura. Vamos a tener que colocar los datos del comprador, o sea, el nombre, el domicilio, el número de quit. Y vamos a tener que hacer una cruz, es decir, marcar en el casillero que dice que es responsable inscrito. Además, vamos a tener que seguir, después de todos esos datos, poner la cantidad de producto que compró, describir ese producto, el precio unitario y el importe total. En este caso dice 12 resmas de hojas A4. Cada resma, es decir, el precio unitario es de 280 pesos.
Y el precio total, es decir, los 280 por 12, es de 3.360 pesos. Pero ese precio de 3.360 es el subtotal. Falta agregar el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. ¿Se acuerdan que habíamos repasado cómo se calculaba porcentaje? Bueno, para esto lo hacíamos. Por ejemplo, yo tengo que calcular, como son bienes, dijimos que los bienes tenían una alícuota del 21%. Entonces, sobre los 3.360 pesos voy a calcular el impuesto. Es decir, que voy a tener que hacer para calcular el IVA 3.360 por 21 y lo voy a dividir por 100. Entonces, el impuesto que hay que pagar en este caso es de 705 pesos con 60 centavos. Para saber cuánto es el total de la factura, voy a tener que sumar el subtotal sobre el cual calculamos el IVA, más el impuesto, más el IVA. Entonces voy a sumar los 3.360 más los 705,60. Y en el caso de la factura B, el IVA va a estar incluido en el precio. Fíjense que acá compró 2 camas, un placar y las camas costaban 350 pesos más IVA. Por lo tanto, a 350 le calculo el 21% y se lo sumo y me va a dar 423 pesos con 50 cada cama. Al multiplicarlas por 2 voy a tener 847 pesos. Más el precio del placar, el total de esta factura con IVA incluido es de 1.573 pesos. Y fíjense también que marcamos la condición de IVA del comprador en consumidor final. El resto de los datos son exactamente los mismos que los de la factura